Hola, hola familia, qué gusto estar con ustedes en esta transmisión. Un domingo más, una semana más, alabando a Dios, recibiendo palabra, uniéndonos en adoración, en fe, en el corazón, donde sea que estemos. La iglesia sigue unida, sigue viva. Mira, han sido semanas de altas y bajas, pero Dios ha estado con nosotros. Dios alegra nuestros días y los domingos son días de celebración, porque estamos juntos, porque Dios está vivo, porque la iglesia sigue viva y porque seguimos extendiendo el reino de Dios. Bueno, hoy tenemos nueva sesión. Esta es la sexta sesión de la serie Iglesia Inteligente y tiene como título Palabras Inteligentes. Muy bien, y entramos a tema directamente. Te lo decía hace un momento, esta sesión se llama Palabras Inteligentes y vamos a seguir hablando acerca de algunas cosas de las que hemos platicado en las últimas sesiones. Y por ejemplo, hoy quiero retomar esta pregunta que nos hacíamos hace algunas sesiones de ¿por qué Dios nos da su imagen y su semejanza? Y parte de esto es, por ejemplo, una de las características que tenemos como Dios es que podemos hablar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el ser humano es el único que puede hablar? ¿Por qué el ser humano es el único que tiene la capacidad de decir palabras y hacer oraciones y crear idiomas y tener una forma de comunicación tan precisa como los seres humanos? Yo creo que es algo extraordinario y es algo digno de pensarse, porque las demás especies o los demás seres de la creación emiten sonidos o se comunican de otras maneras, pero los seres humanos tenemos esta capacidad de hablar, de comunicarnos a través de las palabras. Y yo creo que es algo asombroso porque todo nuestro sistema, tanto nuestra lengua, la boca, las cuerdas bucales, todo Dios lo diseñó para que el ser humano pudiera hablar, y eso a mí me parece impresionante. Y aquí va, Dios nos da esta parte de su imagen y su semejanza y nos da también autoridad en las palabras, porque así como Dios creó el mundo, el universo a través de las palabras, asimismo el ser humano tiene poder en sus palabras. ¿Por qué Dios permitió que el ser humano hablara? Porque el ser humano tiene el poder de crear su futuro con las palabras. Tenemos esta capacidad de construir cosas en el futuro a través de nuestras palabras. Hay una frase que es algo muy cierto y la realidad es que eres lo que hablas o somos lo que hablamos. Una persona se convierte en sus palabras, en lo que repite constantemente y en lo que está diciendo constantemente. De hecho, Jesús se atrevió a decirnos y a enseñarnos en su ministerio que por nuestras palabras íbamos a ser justificados o por nuestras palabras íbamos a ser condenados. Así de importantes son las palabras. Y quiero empezar con el primer verso del día de hoy. Este verso viene en Josué capítulo 1, verso 8 y dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Me gusta cómo Dios le da esta promesa a Josué, y obviamente era una promesa para el pueblo de Israel. Todo te saldrá bien, tendrás éxito, pero hay un proceso detrás de ese éxito. Siempre el éxito tiene trabajo detrás y tiene mucho esfuerzo detrás, pero si te fijas, la estrategia de Dios es muy diferente muchas veces que la estrategia de los seres humanos. Este verso de Josué 1:8 empieza diciéndonos que debemos hablar la palabra de Dios. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y empieza con esta instrucción. Primero, habla la palabra. Segundo, medita la palabra. Y tercero, cumple la palabra. En ocasiones nos centramos demasiado
demasiado en las obras o nos centramos demasiado en las cosas que hacemos y no nos damos cuenta que tal vez la raíz no ha cambiado. La raíz de nuestras acciones cambia cuando hablamos la palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios. No podemos cambiar un mal comportamiento si primero no cambiamos nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Por eso Josué 1:8 está diciendo, hey, que nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que medita en él de día y de noche. O sea, hay que estar pensando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, pero hablar según estas promesas. Entonces, ese es el proceso para que una conducta cambie. Habla la palabra, medita la palabra, o sea, cambia tus pensamientos y después todo eso se va a convertir en acciones. Y te decía al principio que los seres humanos se nos dio la capacidad de hablar porque nosotros podemos crear nuestro futuro y construir nuestra vida a través de nuestras palabras. Quiero leerte otro verso que viene en Eclesiastés, capítulo 10, verso 12, y dice así: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Qué te parece si lo volvemos a leer? Ponle mucha atención porque Dios nos está hablando hoy de manera muy precisa. Así que léelo una vez más conmigo. Dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Mira, me gusta otra vez, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos guía en todos los aspectos de nuestra vida y nos da en verdad dirección precisa en toda nuestra vida. Dice que las palabras del sabio están llenas de gracia, pero el necio causa su propia ruina. Y así como los seres humanos podemos edificar un futuro grandioso, o realmente levantarnos a través de lo que declaramos, también las palabras de alguien necio producen su propia ruina. Es más, mira, me voy a atrever a decir algo hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí estás listo acá conmigo? Nunca he conocido a alguien chismoso que sea próspero. Te lo voy a... Mira, yo sé que son frases a lo mejor muy fuertes, pero son una realidad. Yo nunca he conocido a alguien chismoso que sea próspero o que prospere. He conocido gente talentosa, he conocido gente que sirve de corazón a Dios, he conocido personas que están en la iglesia, que se involucran en las cosas de Dios, pero que no han alejado de su lengua el chisme, el juicio o la crítica y por lo tanto nunca alcanzan la prosperidad. Y tal vez pueden alcanzar cierto éxito social o ciertas posesiones, pero nosotros entendemos que la prosperidad va mucho más allá que el dinero o las posesiones. Entonces no podemos permitir en nuestra vida palabras necias. Otra vez, la sesión de hoy se llama Palabras Inteligentes. Una iglesia inteligente habla palabras inteligentes, conoce el poder que hay en sus propias palabras, por lo tanto piensa antes de hablar, medita en la palabra de Dios y siempre habla conforme a la palabra de Dios. Mira, el chisme te arruina a ti, no arruina a la persona de la que estás hablando. El chisme provoca maldición para tu vida y en ocasiones hablamos mal de otras personas intentando hallar un desahogo de algo que no nos gustó o de alguna situación que nos lastimó, pero el chisme te está arruinando a ti, no arruina a la otra persona, no hace que la otra persona pague por lo que hizo o deje de tener lo que tiene. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, no nos conviene el chisme, no nos conviene el juicio, no nos conviene la crítica en ningún sentido. Mira, aunque tengas razón, no hables mal de nadie. Aunque tengas razón, porque hay gente que dice, hablo porque hablo con razón. Y déjame decirte que aunque hables con razón, esas palabras pueden causar tu ruina si tú estás declarando chisme o si tú estás juzgando o si tú estás criticando a otra persona. Y mira, no pasará mucho tiempo en que tú veas que Dios levanta a personas a las cuales criticas. Porque mientras tú las estás humillando con tus palabras, la Biblia dice que todo aquel a quien se le humille, Dios lo va a exaltar. Y en alguna ocasión, porque en el pastorado uno está muy propenso al chisme, a la crítica, a recibir crítica, juicio y chisme, obviamente.
Y en algún momento llegamos a sufrir mi esposa y yo y parte del equipo de liderazgo tristeza y en verdad mucho dolor por estas situaciones, por situaciones de juicio, de crítica, de chismes que había en contra de nosotros. Y una vez orando yo le dije, Dios, ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo se va a acabar la crítica? ¿Cuándo van a dejar de hablar mal de nosotros? Y Dios nos dijo, Dios me dijo así, nunca me dice, nunca. Porque si yo soy padre de verdad, me dijo, el enemigo, Satanás, es padre de mentira. Si yo edifico la iglesia con las palabras, él destruye a la iglesia con las mismas palabras. Y mira, cuando alguien chismea o critica o juzga con sus palabras, está trabajando para el equipo contrario, aunque esté en la misma iglesia. Cuando levantamos la voz para señalar a otro pastor, a otro líder o a alguien de la congregación o a un hermano de nosotros, estamos jugando para el otro equipo. Porque eso, el chisme y la crítica, el juicio, es lo que ha producido mucho dolor al cuerpo de Cristo. Mucho dolor no solamente en un ambiente cristiano, sino en las familias, en las amistades, porque en ocasiones no pensamos antes de hablar. Y hoy quiero decirte esto, y yo quiero a lo mejor poner primero la situación, que lo que está mal, ¿sí? Sobre la mesa, lo que debemos cambiar sobre la mesa. Y es eso, es la manera en la que hablamos. Mira, el chisme, lo voy a decir así, el chisme es sabroso, ¿sí? El chisme no es como, ay, qué feo chismear, no, es rico. Y hay gente que le llama de mil maneras, ¿no? Desahogo emocional, desahogo en familia o lo que quieras. Pero una vez más, como pastor te lo digo, no lo hagas. Es mejor guardar silencio, es mejor callarnos. Es más, mira, Proverbios 17:28 dice así, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mira, si no hay nada bueno que decir, es mucho mejor callar. Si no hay bendición que salir de nuestra boca, es mucho mejor guardar silencio. La misma palabra nos dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y en ocasiones es mucho mejor callar. Y vuelvo a la pregunta que le hice a Dios, ¿cuándo se va a acabar? Y él me dijo, nunca, nunca. El que cree en mí va a ser perseguido. El que me ama y el que hace mi obra siempre va a ser perseguido. Qué triste es que en ocasiones somos perseguidos por nuestros mismos hermanos. Pero él me dijo, tú tienes un arma mucho más poderosa, y esa arma es el perdón. Mira, todos estamos expuestos a que alguien hable mal de nosotros. Todos estamos expuestos a que alguien nos juzgue o nos critique por algún malentendido. Pero tú reacciona como un hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Perdonando. Antes de que salga una crítica, una venganza de tus labios, perdona y bendice. Aún la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos persiguen. Mira, yo sé que hay gente que nos ha dañado, que te ha dañado, y el mejor antídoto para sanar es bendecir a la otra persona. Mira, yo aprendí esto. Un ser humano regular paga mal por mal o bien por bien. Así funciona nuestra sociedad. Alguien me hace un favor, le debo un favor. Alguien me hizo algo malo, yo tengo el derecho de hacerle algo malo, ¿sí? Así funciona el reino de los seres humanos. El reino del enemigo, el reino de la oscuridad es aún peor, porque en el reino de la oscuridad aún son capaces de pagar mal por haber recibido un bien. Y esos de verdad que son personas totalmente cegadas e influenciadas por el enemigo, porque solamente alguien como Satanás puede pagar mal por haber recibido un bien. Pero escucha, ahora, los hijos de Dios tenemos la capacidad, y me encanta esto, de hacer un bien o de pagar con bien, aun cuando hemos recibido un mal. Los hijos de Dios podemos bendecir aun cuando nos han maldecido. Los hijos de Dios podemos alzar nuestra voz para construir la vida de alguien que intentó destruir la nuestra. Porque, mira, no se cura el corazón de una persona reteniendo resentimiento o rencor. Una vez escuché esta analogía de un pastor que admiro mucho. Es el pastor general de la iglesia Hillsong. Y ellos crecieron en Australia, y él contaba esta anécdota y decía
que cuando ellos crecieron en el campo en Australia, ellos clasificaban las serpientes que viven en esta zona por el tiempo de vida que duraba una persona después de ser mordida por la serpiente. Y literal tenían las serpientes, el listado de cuánto tiempo durabas con vida después de haber sido mordido por ese tipo de serpientes. ¿Por qué lo hacían así? Porque identificaban la serpiente e identificaban también cuánto tiempo tenían para correr al hospital y recibir el antídoto. Y él explicaba esto. Ir y matar la serpiente no hacía que el veneno se fuera. Porque cuando la serpiente te muerde, dice muchos la reacción que tienen es atacar a la serpiente o querer matar a la serpiente. Pero decía que perdían mucho tiempo persiguiendo a su agresor. Y muchos perdían la vida porque querían venganza o porque querían destruir a su agresor. Y él nos explicaba esto y me encantó. Fue una palabra que tocó tanto mi corazón. Y me dice, él decía, el perdón es correr a urgencias, es correr al hospital. Cuando has recibido un daño, la reacción de un hijo de Dios inmediata es perdonar, es no guardar rencor y dice, y aún más es declarar una bendición a favor de aquella persona que tal vez declaró algo contrario a tu vida. Y dice, así reaccionan los hijos de Dios. Vengarte con tus palabras nunca va a sanar tu dolor. Es correr a urgencias, correr al hospital, y eso es correr al perdón. Y me gusta verlo de esta manera porque los hijos de Dios sabemos reaccionar así. Te leo dos versos más, me encanta, y cierro con la sesión del día de hoy. Santiago 3, capítulo 2, dice así: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Una vez más, voy y me anclo del primer verso que leíamos, Josué 1:8, de cómo controlar nuestras palabras produce un efecto de autocontrol total en nuestra vida. Aquel que controla lo que dice, Santiago se atreve a decir que es perfecto. Que aquel que controla sus palabras tiene la capacidad también de controlar todo su cuerpo. Y aquí Dios nos da esta clave tan buena. Es algo que sí podemos hacer, controlar nuestras palabras. Y cierro con el último verso, Salmos 34 del 11 al 13, que este verso explotó en mi cabeza cuando lo encontré preparando la sesión de hoy. Y dice así: vengan, hijos míos, escúchenme, les enseñaré a temer al Señor. Y después el salmista hace esta pregunta: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Y yo creo que todos responderíamos a esa pregunta: sí, claro que quiero vivir una vida larga y próspera. Y dice: entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Mira, ¿por qué explotó mi cabeza con este verso? Porque he estudiado mucho el tema de temer a Dios en esta última temporada de pandemia. Cuando hay tanto miedo a tantas cosas, yo creo que tiene mucho que ver con que las personas han perdido el temor a Dios. Han perdido este sumo respeto por Dios. Y también leíamos hace algunas sesiones que Dios le otorga su amistad a quienes lo temen. No solo a quienes lo aman, sino a quienes lo temen. Y he estudiado tanto este tema. Pero cuando llegué a este punto donde dice que temer al Señor es refrenar nuestra lengua y nuestros labios de decir mentira, en verdad fue una revelación muy grande a mi vida. Porque todavía el salmista nos hace la pregunta: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Cuida tu lengua de mentira, cuida tu lengua de hablar mal, cuida tu lengua del chisme, porque nosotros tenemos esta capacidad de construir con nuestras palabras. Y mis últimas recomendaciones son las siguientes: habla palabras inteligentes a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos. Levanta a otras personas con tus palabras. Estamos inmersos en una situación tan caótica, tan llena de estrés, tan llena de malas noticias, tan llena de palabras hirientes, que la iglesia debe levantarse con este poder que Dios nos dio, que son las palabras. Hablemos palabras inteligentes. Levanta a las personas a tu alrededor con tus palabras. Construye a otros con
con tus palabras. Mira, celebra genuinamente el éxito ajeno. No envidies, no hables a través de la envidia, porque la envidia no solamente habla de nuestras inseguridades. La envidia le dice a Dios que Él se equivocó con el plan y el propósito que nos dio. Porque vemos a otra persona teniendo éxito, teniendo algo que nosotros quisiéramos, y al envidiarlo le estamos diciendo: Dios, te equivocaste en dárselo a Él. Pero yo pienso que un aspecto de madurez en el corazón del Hijo de Dios es celebrar el éxito de otros, porque yo creo que habla de nuestra seguridad en Dios. Celebrar el éxito de otros, aun cuando nosotros quisiéramos estar ahí o quisiéramos tener eso. Y escucha esto: Dios te va a permitir tener tus propias victorias cuando celebres genuinamente las victorias de otros, o tu propio éxito cuando celebres genuinamente el éxito de otros. Iglesia, somos tú y yo una iglesia inteligente. Por lo tanto, tú y yo hablamos palabras inteligentes. Cierra tus ojos ahí donde estás.